Universidad Técnica del Norte, Facultad Ciencias de la Salud, carrera de Enfermería. El día de hoy vamos a hablar acerca de los valores del laboratorio. Nuestra docente es la especialista Miriam Santillán. Somos estudiantes del tercer semestre B y el día de hoy vamos a intervenir Cintia Loza y Daniela Portilla. Valores del laboratorio. La enfermera debe registrar los resultados de las pruebas de laboratorio del paciente y compararlos con rangos normales para obtener más datos objetivos acerca del equilibrio de líquidos, electrolitos y ácidos base. La frecuencia de las mediciones del nivel de electrolitos depende de la gravedad de la enfermedad del paciente. Los resultados de los análisis de laboratorio requieren un buen clínico médico, especialmente si una persona desarrolla un desequilibrio agudo a la vez que tiene una enfermedad crónica. Preguntas de valoración de enfermería. Estos están dentro de los cuadros de valores de laboratorio. Primero tenemos el entorno. ¿Trabaja o hace ejercicio en un ambiente caluroso? Si es así, ¿qué tipo de líquido consume durante este tiempo? Luego tenemos ingesta dietética. ¿Cuánto suele beber todos los días? ¿Qué tipo de líquidos bebe? Dígame lo que come en un día típico. ¿Qué bocadillo suele comer? ¿Sigue una dieta especial debido a un problema médico? ¿Cómo le funciona? ¿Está siguiendo algún programa de pérdida de peso? ¿Utiliza un sustituto de la sal? ¿Toma suplementos de calcio, magnesio o potasio? Si es así, ¿con qué frecuencia? ¿Tiene alguna dificultad para masticar o tragar? Seguimos con estilo de vida. ¿Cuánto alcohol consume en una semana típica? Luego está la eliminación gastrointestinal. ¿Ha tenido recientemente vómitos o diarrea? Si es así, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? Luego está medicamentos y otras terapias. ¿Qué medicamentos, remedios a base de hierbas usa con regularidad? ¿De vez en cuando? ¿Toma diuréticos? ¿Medicamentos para la hipertensión? ¿Utiliza antiácidos? Si es así, ¿cuáles? ¿Con qué frecuencia? ¿Alguna vez utiliza bicarbonato de sodio como antiácido? ¿Utiliza medicamentos efervescentes para los resfriados? ¿Utiliza laxantes? Si es así, ¿con qué frecuencia? ¿Qué tipos de se produce cuando los utiliza? ¿Qué usa para el malestar estomacal? Signos y síntomas. Si se pesa todos los días, ¿cómo ha cambiado su peso en los últimos días? ¿Se marea al ponerse de pie? ¿Siente sed? ¿Tiene la boca seca u observa falta de lágrimas? ¿Ha notado un cambio en la producción de orina, disminución del volumen, color oscuro o aspecto concentrado? ¿Está experimentando hinchazón de los dedos de las manos, pies o tobillos? ¿Tiene dificultad para respirar cuando se acuesta por la noche? ¿Tiene dificultad para concentrarse o se siente confundido? ¿Qué es normal para usted? ¿Está teniendo más dificultades de lo habitual para levantarse de un sofá o una silla blanda? ¿Siente las piernas inusualmente pesadas cuando sube escaleras? ¿Tiene debilidad muscular que sea rara para usted? ¿Ha notado calambres musculares o sensaciones inusuales tales como entumecimiento u hormigueo en los dedos? Luego vamos a pasar a los medicamentos de uso común que causan desequilibrios de líquidos, electrolitos y ácidos base. Primero tenemos a los inhibidores de SA, por ejemplo el captopril, y bloqueadores del receptor angiotensina 2 que se dan en hiperpotasemia. Luego están antidepresivos IRS, en ejemplo la fluoxetinina, que se da en hiponatremia. Antiácidos de carbonato de calcio, que se dan en hipercalemia y alcalosis metabólica leve. Corticoides, por ejemplo la prednisona, que se da en hipopotasemia y alcalosis metabólica. Diuréticos eliminadores de potasio, ejemplo la furosemida y las tiazidas, que se dan en déficit de BLE, hiponatremia, tiazidas, hipopotasemia, hipomagnesemia y alcalosis metabólica leve. Diuréticos ahorradores de potasio, ejemplo la espironolactona, que se da en hiperpotasemia, acidosis metabólica leve. Antiácidos efervescentes y medicamentos para el resfriado, alto contenido en sodio, que se da en exceso de BLE. Laxantes, déficit de BLE, hipopotasemia, hipocalemia, hipomagnesemia y acidosis metabólica. Hidróxido de magnesio, en ejemplo la leche de magnesia, que se da en hipermagnesemia.
Medicamentos antiinflamatorios no esteroides, por ejemplo el ibuprofeno, que se da en exceso de BLE leve y hiponatremia. Y al final tenemos las penicilinas a altas dosis, por ejemplo la carbenicilina, que se da en hipopotasemia, alcalosis metabólica, hiperpotasemia con penicilina G que contiene ICE. Diagnóstico de enfermería. La enfermera elige intervenciones que tratan o modifican el factor relacionado para que el diagnóstico se resuelva. Por ejemplo, la deficiencia de volumen de líquidos relacionada con pérdida de líquidos gastrointestinales por vómitos. Requiere terapias que gestionen la emesis del paciente e instauren el volumen a través de terapia intravenosa. En cambio, el diagnóstico de deficiencia de volumen de líquido relacionado con temperatura corporal elevada requiere terapias para bajar la temperatura corporal del paciente y reponer los líquidos corporales perdidos mediante la reposición de líquidos por vía oral o simplemente terapia intravenosa. Los siguientes son posibles diagnósticos de enfermería para pacientes con alteraciones de líquidos, electrolitos y ácidos base. Tenemos disminución del gasto cardíaco, confusión aguda, riesgo de desequilibrio electrolítico, volumen de líquido deficiente, volumen de líquido excesivo, deterioro del intercambio gaseoso, riesgo de lesiones, conocimiento deficiente sobre el manejo de enfermedades, deterioro de la mucosa bucal, integridad de la piel disminuida y perfusión tisular inefectiva. Dentro del proceso de diagnósticos de enfermería tenemos que aprender a diferenciar las actividades de evaluación y las características definitorias. Primero tenemos evaluar la presión postural y el pulso. El paciente tiene hipotensión postural con aumento del ritmo cardíaco, es decir, el pulso es débil. Inspeccionar las membranas mucosas orales para ver el grado de humedad. Las membranas mucosas orales entre la mejilla y las encías están secas. Obtener mediciones diarias de peso. El paciente adulto pierde 1 kilogramo o más en 24 horas. Medir la producción de orina y observar el color si es posible. Medir la gravedad específica de la orina. El paciente produce un pequeño volumen de orina de color amarillo oscuro. La gravedad específica de la orina aumenta. Probar la turgencia de la piel. Esta no es confiable en ancianos. Se nota disminución de la turgencia de la piel. Ahora les voy a hablar sobre los desequilibrios de electrolitos. Los factores tales como diarrea, trastornos endocrinos, medicamentos que alteran la homeostasis de electrolitos, dieta inadecuada y falta de vitaminas de los alimentos causan desequilibrios de electrolitos. Desequilibrios de potasio. La hipopotasemia es una concentración anormalmente baja de potasio en la sangre. Las causas comunes de la hipopotasemia debida a un aumento de eliminación en potasio incluye diarrea, vómitos repetidos y el uso de diuréticos que causan pérdida de potasio. La hiperpotasemia puede causar debilidad muscular, arritmias cardíacas, potencialmente peligrosas para la vida y paro cardíaco. Los valores. Nivel de potasio sérico es de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Desequilibrios de calcio. La hipocalcemia es una concentración anormalmente baja de calcio en la sangre. Las personas que tienen pancreatitis aguda frecuentemente desarrollan hipocalcemia, debido a que el calcio se une a la grasa sin dirigir en las heces y es excretado. Los valores normales es en el nivel de calcio de 4,5 a 5,5 miliequivalentes por litro. Desequilibrios de magnesio. La hipomagnesemia es una concentración anormalmente baja de magnesio en la sangre. La hipomagnesemia aumenta la excitabilidad neuromuscular. Su causa principal es la insuficiencia renal. Los síntomas abarcan hipotensión arterial, depresión respiratoria y paro cardíaco.
Los valores normales de laboratorio es el nivel de magnesio de 1.5 a 2.5 miliequivalentes por litro. Ahora les voy a hablar sobre las medidas de gasometría arterial. Medida de laboratorio del pH. Rango normal en sangre arterial de adultos es de 7,35 a 7,45. El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. Los valores por debajo de 7,35 indican anormalmente ácido y por encima de 7,45 indican anormalmente alcalino. Medida de laboratorio de la presión parcial de dióxido de carbono. Rango normal de sangre arterial en adultos es de 35 a 45 milímetros de mercurio y 4,7 a 6 kilopascal. La presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial es una medida de funcionamiento de los pulmones. El aumento de la presión parcial de dióxido de carbono indica la acumulación de CO2 en la sangre más ácido carbónico, causada por hipoventilación. La disminución de la presión parcial de dióxido de carbono indica la excreción excesiva de CO2 menos ácido carbónico a través de la hiperventilación. Medida de laboratorio en la concentración del bicarbonato. Rango normal en sangre arterial de adultos es de 22 a 26 miliequivalentes por litro y de 22 a 26 milimoles por litro. La concentración de bicarbonato basal, sustancia alcalina, es una medida del funcionamiento de los riñones. El incremento de la concentración de bicarbonato indica que la sangre tiene muy poco ácido metabólico. La disminución de la concentración de bicarbonato indica que la sangre tiene demasiado ácido metabólico. Medida de laboratorio de la presión parcial de oxígeno. Rango normal en sangre arterial en adultos es de 80 a 100 milímetros de mercurio y de 10,3 a 13,3 kilopascal. La presión parcial de oxígeno es una medida del intercambio de gases en los alvéolos pulmonares. Los valores por debajo de lo normal indican una oxigenación pobre de sangre. Medida de laboratorio de la saturación de oxígeno. Rango normal en sangre arterial en adultos es de 95 a 100%. La saturación de oxígeno es el porcentaje de hemoglobina que está llevando la mayor cantidad de O2 posible. Y por último, les voy a hablar sobre la medida de laboratorio del exceso de base. El rango normal en sangre arterial de adultos es de -2 a +2 milimoles por litro. El exceso de base es la capacidad de tampón observada menos la capacidad de tampón normal, una medida de manejo de los ácidos metabólicos por los tampones de la sangre. Los valores por debajo de -2 es el exceso de la base negativa. Esto indica que son ácidos metabólicos excesivos. Los valores superiores a +2 indican cantidades excesivas de bicarbonato. Ahora les hablaré sobre el equilibrio ácido-base. Las personas desarrollan desequilibrios ácido-base cuando sus mecanismos homeostáticos normales son disfuncionales o están abrumados. Nuestras células producen dos tipos de ácido. El primero es la acidosis respiratoria. Es una afección que ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar todo el dióxido de carbono que produce el cuerpo. Esto hace que los líquidos del cuerpo, especialmente la sangre, se vuelvan demasiado ácidos. La acidosis respiratoria aguda se define como un pH menor de 7,35 asociado a un valor de presión parcial de dióxido de carbono mayor de 45 milímetros de mercurio. Y la acidosis respiratoria crónica
como un pH entre 7,35 a 7,39 y un valor de presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. La segunda es la acidosis metabólica. Esta es una afección en la cual hay demasiado ácido en los líquidos corporales. Los riñones no pueden secretar suficientes ácidos metabólicos, los cuales se acumulan en la sangre o se eliminan bicarbonato del cuerpo directamente, como con la diarrea. Los valores de laboratorio normales del pH es de 7,35 a 7,45. En la acidosis ocurre cuando el ácido se acumula o cuando el bicarbonato se pierde y es menor de 7,35. En la alcalosis es el exceso de la base de los líquidos corporales y es mayor a 7,45. Ahora bien, la presión parcial de dióxido de carbono, el valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. En la acidosis es mayor a 45 milímetros de mercurio y en la alcalosis es menor de 35 milímetros de mercurio. Y por último el bicarbonato, que los valores normales es de 22 a 26 milimoles por litro. En la acidosis es menor de 22 milimoles por litro y en la alcalosis es mayor de 26 milimoles por litro. Planificación. Hay que asegurarse de que el plan de atención del paciente integre el conocimiento científico y de enfermería y toda la información que se recopile acerca del paciente individual. Objetivos y resultados. Hay que establecer un plan de atención del paciente individual para cada diagnóstico de enfermería, que incluye objetivos del paciente mutuamente relacionados para cada diagnóstico. Los objetivos deben ser individualizados y realistas con resultados medibles. Por ejemplo, con un diagnóstico de enfermería de deficiencia de volumen de líquido, se pueden establecer los siguientes resultados relacionados con el objetivo. Al alta del paciente alcanzará un estado de hidratación normal. El paciente estará libre de complicaciones asociadas con el dispositivo intravenoso durante toda la duración de la terapia intravenosa. El paciente demostrará medidas equilibradas antes de 48 horas. El paciente tendrá electrolitos en suero dentro del intervalo normal antes de 48 horas. Establecer prioridades. La condición clínica del paciente determina cuál de los diagnósticos de enfermería tiene la mayor prioridad. Muchos diagnósticos de enfermería en el área de equilibrio de líquidos, electrolitos y ácido base son más alta la prioridad, ya que las consecuencias para el paciente pueden ser graves o potencialmente mortales. Trabajo en equipo y de colaboración. La consulta con el médico de un paciente ayuda a establecer plazos realistas para los objetivos de la atención, sobre todo cuando el estado fisiológico del paciente es inestable. La comunicación y consulta continua son importantes debido a que la condición del paciente puede cambiar rápidamente. La colaboración con el paciente y su familia y otros miembros del equipo de salud interdisciplinario, tales como terapia intravenosa y farmacia, ayudan a obtener los resultados del paciente. A continuación tenemos un mapa conceptual acerca de diagnósticos de enfermería. Vamos a centrarnos primero en el problema principal de salud, que es la gastroenteritis y deshidratación, con sus valoraciones prioritarias que son el equilibrio de líquidos, eliminación, función y comodidad. Tenemos el primer diagnóstico de enfermería. Náusea relacionado con irritación gástrica. Poco interés en comer, aumento en la producción de saliva con náuseas, refiere sentir con algo de náuseas en el momento de la entrevista. Sus intervenciones son evitar cambios repentinos de posición, proporcionar un ambiente de comodidad, mantener la habitación fresca con ropa de cama limpia, reducir el ruido, los olores o las vibraciones. Realizar cuidados orales cada 2 horas. El siguiente diagnóstico de enfermería. Volumen de líquidos inadecuado relacionado con vómitos y diarrea. Refiere sentirse mareada cuando se asienta de forma erguida. Tensión arterial de 90 a 58 milímetros de mercurio supina. Frecuencia cardíaca 102 latidos por minuto. Pulso débil. Mucosas orales secas. Producción de orina disminuida en 50 mililitros por hora. Orina amarilla oscura.
Sus intervenciones: iniciar terapia intravenosa periférica según indicaciones médicas, administrar 1000 milímetros de cloruro de sodio al 0,9% con 10 equivalentes de cloruro de potasio. Proporcionar líquidos orales a la temperatura deseada. Ofrecer con frecuencia pequeñas cantidades de líquidos según tolerancia. Proporcionar antieméticos según las indicaciones del médico. El tercer diagnóstico de enfermería es diarrea relacionado con inflamación intestinal. Heces acuosas marrones mayores de 6 en el día de ayer, 3 en esta mañana, retorcijones abdominales, ruidos intestinales hiperactivos al auscultar en los 4 cuadrantes. Sus intervenciones son de administrar los agentes antidiarreicos prescritos por el médico, medir la eliminación de heces. Dieta: comidas fáciles de digerir, evitar comidas con alto contenido en fibra. Cuarto diagnóstico de enfermería: riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Piel intacta, área de rojez, 3 centímetros de diámetro sobre el área perianal. Piel expuesta a heces diarreicas. Urgencia cutánea reducida. Sus intervenciones son proporcionar acceso seguro a la cuña hasta que se quite el mareo. Administrar cuidados cutáneos. Aplicar una barrera contra la humedad a la piel. Proporcionar a la paciente para que no se apoye sobre la zona inflamada. Aquí podemos ver una línea continua que es la relación del diagnóstico de médico y el diagnóstico de enfermería, y una línea entrecortada que hace relación entre diagnósticos de enfermería. Esta ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias.